Hola amigos, quiero contarles esto que me sucedió en un departamento donde vivía anteriormente con mi familia, es decir, mi esposo y mis hijos. Mi nena pequeña tenía pocos meses de haber nacido y dormía en nuestra recámara con mi esposo y conmigo. Una noche me empecé a sentir muy inquieta y no podía dormir, y casi llegando la medianoche aproximadamente, me quedé dormida. Recuerdo que empecé a soñar que una bruja estaba volando muy cerca de mi ventana. Llevaba un vestido negro. Su cabello era como seco. Se veía enmarañado. Sus ojos, sin pupilas. Es decir, parecían cuencas vacías. Pero aún así me miraba fijamente mientras reía y me decía cosas que no entendí. A su alrededor volaban una enorme cantidad de murciélagos que se azotaban contra mi ventana, intentando romper el cristal para poder entrar. Me despertó el llanto de mi bebé. Me levanté asustada y la abracé de inmediato. Desperté a mi esposo, le conté mi sueño y de cómo mi nena se despertó agitada y llorando. Me dijo que no me preocupara, que solo había sido un sueño, mientras tomaba a mi bebé en sus brazos. Justo en ese momento, miré hacia la ventana y no sé por qué, pero me dieron muchísimas ganas de correr las cortinas. Y así lo hice. Nos quedamos paralizados por lo que vimos ahí. Colgado en la herrería de la ventana, estaba un trapo negro con un murciélago muerto enredado en él. Nos volteamos a ver muy asustados y entonces mi bebé empezó a llorar con más fuerza. Fui corriendo por agua bendita que siempre tenemos en casa. Rocié por todos lados mientras rezábamos. Esa misma noche llamé a mi mamá por teléfono, quien asustada por la hora pensó que algo malo había pasado. Le conté lo sucedido y me dijo que colocara unas tijeras abajo de la cama en forma de cruz y que no paráramos de rezar, que teníamos que bautizar a mi bebé lo más pronto posible, porque lo que se había presentado en mi casa tenía intenciones de llevársela. Está por más el decir que no dormimos. Y al amanecer empaqué un poco de ropa y nos fuimos a casa de mi madre, quien vivía cerca de ahí. No sin antes quitar con un palo el trapo negro que resultó ser un vestido y el cadáver del murciélago para quemarlos afuera de la casa. Esa noche, en casa de mi madre, fue la más espantosa de toda nuestra vida. Mi esposo y yo nos quedamos en la sala con mi bebé y mis hijos mayores en una recámara que se usaba como bodega. Eran casi las 12 de la noche cuando el perro que tenía mi mamá empezó a ladrar y a gruñir hacia la ventana que daba a la calle. Podíamos escuchar claramente cómo algo o alguien arañaba los cristales y las paredes. Mi bebé empezó a llorar. Mi esposo quiso encender las luces, pero estas no funcionaban. Entonces, en ese instante en que todo estaba oscuro, comenzaron a golpear fuertemente la puerta y a gritar desesperadamente. Mi mamá llegó corriendo asustada. Mi esposo gritaba que nos dejaran en paz. Mis hijos salieron de la recámara asustados por los gritos. Mi mamá tomó un crucifijo que tenía en la sala y empezamos a rezar. La casa comenzó a crujir como si fuese de madera. Casi llegué a pensar que se derrumbaría. Esa cosa, no sabría cómo llamarla, lanzó un grito horrible, desesperado. Y en ese momento todo paró y hasta mi bebé dejó de llorar. Nos fuimos temprano a la iglesia y con miedo a que no nos creyera, le contamos todo al padre, quien sin dudarlo bautizó a mi niña en ese momento. Gracias a Dios desde ese día no ha pasado nada igual, pero me da mucho miedo pensar que hay algo malo rondando por donde vivimos. Y peor aún, pensar si ya se ha llevado algún bebé y la suerte que esa pobre criatura correría. Muchas gracias por leerme. Saludos. Hola amigos. Esto que me sucedió fue hace muchos años en casa de una novia que tuve. Estudiábamos juntos en la secundaria. A veces nos íbamos a su casa y yo me quedaba hasta anochecer con ella. Un día me dijo que iba a salir a comprar unas cosas con unas amigas de la escuela y que no estaría hasta la noche. Me fui directo a mi casa y quedamos en vernos al día siguiente en la escuela. Pero al día siguiente no llegó. La llamé a su casa pero no contestó.
Marta y Gaby, que fueron las compañeras con las que estuvo, sí llegaron. Les pregunté por ella y un poco nerviosas me dijeron que la noche anterior se había sentido un poco mal y que se quedaría en casa. Saliendo de la escuela fui a buscarla. Sus papás no estaban y ella me recibió. Su semblante era muy diferente al de siempre. Alrededor de sus ojos habían aparecido unas ojeras enormes, como si lo hubieran golpeado. Tenía un aire como de anciana. Me quise convencer de que era por la gripa y traté de disimular mi asombro. Me dijo que viéramos la televisión en la sala para descansar un rato, y así lo hicimos. Cabe mencionar que en esa época las televisiones eran de perilla, o sea que para cambiar de canal teníamos que hacerlo con la mano y darle vuelta. Encendí la televisión, puse un canal y ella se sentó en el sofá. Yo me recosté y puse mi cabeza en sus piernas. Comenzó a acariciarme el cabello lentamente. Pasados unos minutos me dijo: ya me aburrí de este canal, ¿quieres ver otro? Le contesté que sí. Ya me iba a levantar para cambiarlo, pero de pronto ella me detuvo con una fuerza impresionante y vi cómo la perilla de la televisión empezó a dar vueltas sola. No pude articular una sola palabra y no sé de dónde o cómo, pero saqué fuerzas y me pude zafar de su brazo. Al voltear a verla, ya no era su cara. Es decir, no sé cómo describirla sin que suene grotesco, pero parecía un demonio, sí, un demonio viejo. Las pupilas de sus ojos habían desaparecido por completo y sonreía de una forma horrible, enseñando unos dientes sucios, negros, babeantes. Salí corriendo de ahí y me fui a buscar a Gaby, la amiga que vivía más cerca. Llorando le conté todo lo que había pasado y le pregunté si habían hecho algo. Se puso a llorar y me contó que el día anterior habían jugado a la ouija, pero que algo salió mal y mi novia empezó a convulsionarse. Después de eso, empezó a gritarles groserías y las corrió de su casa. La dejaron ahí, sola, y no le dijeron nada a nadie por miedo al regaño. Salí de ahí desesperado y esperé en una esquina que llegaran sus papás. La primera en llegar fue su mamá. Le contó todo lo que Gaby me dijo y lo que había pasado conmigo. Lógicamente no me creyó nada y pensó que su hija y yo nos habíamos peleado. La acompañé a su casa y cuando abrió la puerta, una peste horrible salió de ahí. Nos volteamos a ver y entramos despacio, solo para encontrarnos a mi novia durmiendo, pero pegada al techo. Sí, estaba recostada en el techo, dormida y bufando como un animal. Su mamá del susto no pudo ni gritar. Me agarró de la ropa para salir corriendo de ahí y afuera me dijo que no le contara nada a nadie. Lloraba como una niña. Apenas si pude hablar. Me pidió que me quedara en la puerta, que ella iría a buscar a alguien, que ella conocía a un señor que hacía hechicerías y cosas de esas. Se fue y al poco rato llegó su esposo, quien al relatarle y ver con sus propios ojos a su hija, se dispuso a esperar conmigo. Pasado un tiempo que a mí me parecieron horas, llegó la mamá con un hermano de ella y el brujo, y nos indicó que entráramos a la casa. A como pudieron, la bajaron del techo. No despertó para nada, a pesar de que la movieron. El brujo me ordenó que avisara a mis padres que me quedaría en casa de mi novia. No tuve problema con eso, ya que soy hijo único y mi mamá en ese entonces trabajaba 2 turnos. Acostaron a mi novia en la mesa del comedor y la amarraron. El brujo empezó a hacer sus rituales y cosas. Ella despertó gritando y bufando. Sus ojos seguían blancos. Yo tenía mucho miedo y trataba de estar lo más alejado de la mesa para que no me hiciera daño. Y rezaba. Recé todo lo que me sabía. De todo lo que pasó ahí. Me dijeron que no lo contara y que nunca repitiera el nombre del demonio. Me aterra que con solo nombrarlo vuelva. Casi en la madrugada, el brujo terminó. Mi novia parecía un despojo, pero él aseguró que estaba bien. Nos dijo a todos
que por nada del mundo saliéramos de la casa, que ni él saldría. Teníamos que esperar a la luz del día para poder irnos. El tío de mi novia dijo que no se iba a quedar, que se tenía que ir, que él no tenía miedo a esa cosa, y a pesar de todo lo que le dijeron salió. Y a los pocos segundos se empezaron a escuchar unos gritos horribles del pobre hombre, pidiendo ayuda. Su hermana quiso salir, pero ni su esposo ni el brujo la dejaron. Era horrible escuchar al pobre hombre gritar de dolor y pidiendo ayuda, ayuda que nunca llegó. Fue algo inexplicable, ya que esa noche ni los vecinos escucharon nada y nadie pasó por ahí. Cuando se acabaron los gritos, no pudimos salir. Solo se escuchaban gemidos del pobre tipo. A los primeros rayos del sol, todos salimos a buscarlo. Fue horrible verlo cubierto de sangre. Tenía fracturado todo el cuerpo, hinchado, apenas con vida. Llamaron a una ambulancia y dijeron que lo habían atropellado. El brujo me apartó del grupo y me dijo que por nada del mundo volviera a esa casa, que debía cortar toda conexión con mi novia y su familia. Y así lo hice. Mi novia ya no volvió a la escuela y sus amigos dejaron de llegar. Jamás volví a saber de ellas ni de la familia de mi novia y nunca he hecho algo para buscarlos. Es mejor así. Muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias por escucharme. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse y compartir para que sigamos publicando nuestras anécdotas e historias. Tengan un excelente día o noche. Mi nombre es Sio y recuerden que estamos en el Báratro.